Ok, bueno, en este video se va a tratar un poco de la explicación del diodo Schottky o diodo de barrera, también como se le conoce en algunos términos de electrónica. Bueno, vamos a comenzar por los conceptos básicos de qué es un diodo, ¿sí? El diodo es un componente electrónico que funciona como dispositivo semiconductor, permitiendo el paso de corriente eléctrica en una sola dirección, ¿ok? Está compuesto por una unión PN encerrada con dos electrodos que se unen a dos terminales. Estos terminales tienen una conexión llamados ánodo y otro cátodo, ¿ok? Específicamente de los diodos que estamos hablando, que es el diodo Schottky, eso es una rama de los diodos especiales. Se llaman así porque aprovechan alguna característica o particularidad que desean destacar. Como por ejemplo, alguna de ellas sería que unos diodos pueden conectarse de polaridad directa o inversa, cuando este diodo puede conectarse de las dos formas, inversa y directa. Ahorita vamos a ver un ejemplo y qué es lo que pasa cuando lo conectamos de estas maneras. Mientras tanto, quiero comentarles algunas características o ventajas de adquirir o tener en cuenta este diodo para tu circuito eléctrico, que serían la frecuencia de operación y la baja caída de voltaje, que típicamente ronda los 0.25 a los 0.4 voltios. Este es su símbolo, es casi igual que los diodos normales, nada más que tiene un pequeño detalle en cuadro arriba y abajo. Bueno, ¿a qué se refiere con frecuencia de operación? Pues los diodos cuentan con un tiempo de recuperación. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere al tiempo necesario para que el diodo pueda mantener su propiedad de conducir en una sola dirección. Hay algunos diodos que operan a una frecuencia muy baja o muy alta, y a veces es difícil de seguir haciendo su función. No es este el caso. Este diodo tiene un tiempo de recuperación más rápido que algunos otros. Ok, ahora vamos a pasar a cómo funciona en un diodo y cómo está compuesto. Ok, está compuesto por un ánodo y un cátodo, positivo y negativo respectivamente. Está compuesto también por un elemento metal y un elemento tipo N. Aquí es lo que pasaría cuando conectamos con una polaridad directa, ánodo positivo, cátodo negativo. ¿Qué pasa? Hay una zona de unión que va haciendo más pequeña, que se va haciendo más pequeña y haciendo que toda la energía se vaya juntando. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo conectamos de forma inversa? Pues nada más, la zona de unión se va expandiendo, haciendo que los electrones también se vayan alejando un poco de la zona de unión, conectándolo con ánodo negativo y cátodo positivo. Esto es lo que más o menos pasaría cuando conectamos de manera directa e inversa. Ok, estos son algunos de los números comerciales que existen en algunas tiendas electrónicas o que podemos encontrar. Aquí nos podemos basar para encontrar los datasheets y algunas características que vienen en los datasheets. En este caso vamos a trabajar con el diodo 1N5822, es el primero de la lista y pues vamos a ver. Ok, bueno, este problema va a tratar de incremento de temperatura del diodo Schottky. Es de incremento de temperatura porque simulando, por ejemplo, cuando estamos usando el diodo en un circuito eléctrico o en un ambiente de laboratorio, es para saber el incremento sumado con el ambiente y saber cómo está funcionando el diodo para ver qué tanto daño o beneficio nos hace trabajar con este diodo. Ok, bueno, el problema dice cuál es el incremento de temperatura del diodo 1N5822 con un voltaje de 140 milivolts y una resistencia térmica de 80 centígrados sobre watts. Ok, la resistencia térmica del diodo, en este caso 80 centígrados sobre watts, lo encontramos en el datasheet del diodo, que esto lo podemos investigar en internet, o los datasheets que ya les dejé. Ahí podemos encontrar la resistencia térmica. No es necesario hacer una fórmula para poder sacarla, ahí mismo la encontramos. Ok, bueno, este problema lo podemos iniciar con esta fórmula que es voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Sí? Esto es multiplicado por la corriente, ¿sí? Y que va a estar en watts. Esto nos va a dar watts. Ok, aquí el voltaje serían
los 140 milivolts, pero como están en milivolts, ya sabemos que podemos hacer la conversión de 140 milivolts es igual a 0.14 volts. Esto es lo mismo que esto, milivolts en volts. Ok, ahora sí lo sustituimos. 0.14 volts por la corriente que son dados en 1 ampere, que es el único dato que nos da el problema. 1 ampere, y esto pues nos da lo mismo, 1 por 1.14, 0.14 watts. Esto está dando en watts. Ya obteniendo este resultado, podemos multiplicarlo por la resistencia térmica, que son 80 centígrados sobre watts multiplicado por 0.14 watts. Esto nos daría una temperatura de 11.2 centígrados. Esta temperatura de 11.2 centígrados sería el incremento de temperatura que nosotros estamos buscando, pero no sería la temperatura con la que nosotros estamos trabajando el diodo. La temperatura con la que nosotros estamos trabajando el diodo sería sumarle la temperatura ambiente con la que estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando una temperatura ambiente de 25 grados, es decir, serían sumados los 11.2, que serían 36.2 grados centígrados con los que estuviéramos trabajando. Ok, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si estamos trabajando en un ambiente de trabajo donde la temperatura 40 o 50, obviamente el diodo va a incrementar su temperatura, y ahí tendríamos unas cosas en contra. Podría dañar nuestro circuito o algunos otros componentes, o se podría dañar el mismo diodo. Entonces pues ahí se los dejo como dato, y es todo por mi parte. Gracias por el video.